Bienvenidos a La Otra Aventura, un espacio dedicado al mundo de los libros. Simón Wiesenthal pensaba que la historia del hombre es la historia de los crímenes y la historia suele repetirse. Así que la información es una defensa. A través de esto debemos construir una defensa contra esa repetición. Pero bien se dice que los temas que aborda la literatura siempre son los mismos, adaptados a sus propias épocas y circunstancias. Usted lo sabe tan bien como yo. El crimen, el amor, la soledad, la melancolía son parte de la naturaleza humana, y aunque se escriba repetidamente, parece que no hemos aprendido ni vamos a aprender a evitar cada uno de estos temas. Recordemos además que Théophile Gautier dijo que la violencia llama a la violencia y la justifica. Y eso es justamente lo que hemos visto a lo largo de la historia de la humanidad. Hoy hablaremos de crimen y violencia en las letras, no así de novela policíaca, que ya hemos tratado aquí en otras ocasiones. Les recuerdo, como todas las semanas, que fue Adolfo Bioy Casares quien escribió que leer era la otra aventura y que la primera era, probablemente, la vida misma. Estamos pues en la otra aventura. Un azar sencillo de la vida me puso un día frente al expediente, o una parte importante de él, de los crímenes de la Narvarte. ¿Usted lo recuerda? La búsqueda de la verdad siempre trae consigo la noche. Al final, quien quiere desvelarlo todo oculta por su mayor parte lo que busca iluminar. Yo era casi virgen, por decirlo así, en materia de expedientes policíacos de nota roja, pero la vida me bautizó con estos folios azarosos, hojas, flores del mal. Las cosas horrendas que leí entonces reforzaron las suposiciones que algunos nos hicimos desde el principio. Drogas, crimen, castigo. Usted sabe a qué me refiero. Fueron crímenes terribles. En mi lectura de esos infolios no encontré nunca un indicio ni nada que se le pareciera a que los asesinatos de Milé Virginia, Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quirós y Alejandra Negrete tuvieran que ver con una persecución de la prensa libre y sus actividades. Quienes sostengan lo contrario, con los instrumentos exitosos, digamos, de la militancia, no podrán probar que aquellos homicidios fueron ordenados por un perseguidor de la libertad de expresión. En cambio, mientras pasaba las páginas de ese expediente terrible, con fotografías aún más terribles de cómo fueron asesinadas estas personas, encontré esto: un teatro del destino en el que pocos y nadie se han detenido a pensar. Un joven trabajador del periodismo, uno de las víctimas, un fotoperiodista perdido en los laberintos de sus sueños, huye de Veracruz diciéndose observado, perseguido. No puede ser solamente una mentira. Eso sería demasiado fácil y la fatalidad no admite cómodas mensualidades. El joven huye de Veracruz amenazado y jura a pie juntillas que quieren eliminarlo. Los amigos de este joven fotoperiodista asesinado aseguran que vivía en la Ciudad de México obsesionado con esa amenaza. Apenas iluminaba la oscuridad de sus días con algún trago, la confidencia que a veces cura todos los males ante los ojos de los amigos. Así bebió Rubén unas copas con Nadia la madrugada del día en que 3 sicarios les quitarían la vida de un modo salvaje. En los crímenes de la Narvarte ha ocurrido algo que a mí me perturba todavía y enseña además el poder de la fortuna, ese lugar que existe entre el destino y la oscuridad, la profecía cumplida, el negro azar de la vida. Así murieron de una forma terrible estos personajes inocentes de la colonia Narvarte. Aunque el crimen y la violencia están presentes en las letras desde siempre, la literatura anglosajona marcó a partir del siglo XIX a todos los escritores posteriores que quisieron acercarse a la muerte violenta y al asesinato. Estoy pensando, por decir, en Edgar Allan Poe, en El asesinato como una de las bellas artes de Thomas de Quincy, y también, ¿por qué no?, en las aventuras de Sherlock Holmes de Sir Arthur Conan Doyle y Agatha Christie. Con sus relatos policiales erigieron al detective y al asesinato como la principal dualidad para hablar de la violencia humana. Pero espere un momento, vayamos a Suecia.
uno de los países asociados comúnmente con el estado de bienestar, con la tranquilidad y con el civismo. En los últimos años, paradójicamente, la literatura sueca ha destacado por sus relatos violentos que develan la podredumbre humana presente también en apacibles pueblos invernales o en ordenadas ciudades escandinavas como Estocolmo o Malmö. En el 2008, la traducción al inglés de la novela Los hombres que no amaban a las mujeres, primera entrega de la famosa trilogía Millennium, convirtió a su autor, Stieg Larsson, en un nuevo gurú de la novela negra. Larsson, quien murió en 2004, justo al subir unas escaleras de un infarto, y antes incluso de ver publicada en su propio idioma cualquiera de sus novelas, comenzó el más reciente boom de la novela negra en el país nórdico. Cadáveres en una tina, brazos y piernas enterrados bajo paletadas de tierra y nieve, detectives y periodistas que viven con sueldos bajos en un país de primer mundo, allí donde el estado de bienestar también es capaz de generar sus propios monstruos. La tradición literaria de la novela policíaca y criminal sueca es importante al menos desde la década de los 70, cuando la pareja de Maj Sval y Peter Baloo publicó una serie de novelas en torno al detective Martin Beck y agregó a la larga corriente de literatura detectivesca sueca un fuerte componente político de corte radical. Más tarde, ya en los 90, Kurt Wallander se volvió un referente de la novela criminal sueca gracias a su autor. Aquí tengo algunos libros de él. Henning Mankell. Aquí tengo Asesino sin rostro y también Antes de que hiele, ambos publicados por Tusquets. Camilla Läckberg es hoy una de las principales autoras suecas y sus novelas, La princesa de hielo y Los gritos del pasado, son la muestra de que la corriente negra de la literatura sueca no deja de sorprendernos con autores y títulos que escarban en el género humano para desentrañar los misterios de la muerte y la violencia. Editorial Océano publicó recientemente este magnífico libro, publicado también, que se llama La puerta negra, el lado negro de Suecia. El autor, John Henry Holmberg, reúne a 20 autores de distintas épocas con el objetivo de mostrar, en sus propias palabras, la diversidad, la vitalidad de la literatura negra en Suecia y las inquietudes alrededor de las cuales se mueve. El estudio introductorio con que Holmberg presenta los 17 relatos que componen esta antología que tengo aquí entre las manos, da cuenta de que la reciente irrupción de la literatura negra sueca en el panorama internacional tiene un respaldo de autores que se remontan hasta principios del siglo XX. Autores como Larsson, Mankell, Sval, Baloo muestran en efecto una amplia gama de estilos y aproximaciones al relato criminal. Una importante oleada de escritores y escritoras suecas han mostrado uno de los lados oscuros de la naturaleza humana. Como dijo Mankell, lo repugnante puede resultar atractivo a veces, aterrador, amenazante, pero también tentador, como cuando nos acercamos a algo que huele mal, pero no podemos dejar de respirar ese hedor. Así lo puso este autor, que murió, por cierto, hace poco, y que publicó un libro que se llamaba Arenas Movedizas, que es la historia del cáncer que le quitó la vida y que también está publicada en Tusquets. Henning Mankell. Le cuento esto. Sergio González Rodríguez murió hace un par de años. Dedicó buena parte de su literatura a la violencia. En su libro El hombre sin cabeza ofrece una mirada desde la autobiografía, la crónica periodística y el ensayo a un fenómeno que, por desgracia, se ha vuelto el pan de todos los días en los diarios nacionales de México. La decapitación como cúspide de la violencia. Aquí traemos el inicio de este libro fundamental para comprender los avatares de la violencia, situación que atraviesa el país en estos días. Como vagoneros de las letras les traemos este texto de González Rodríguez. En un instante las palabras se quedan en suspenso. Se olvidan de sí, de ser expresadas. En la punta de los labios trémulos hay un dejo de piedad y azoro. También flota y se impone la sensación visceral de ser devastado por un acto injusto. Y de pronto, un pasmo que se traga voraz el orden racional.
Una ligereza lleva no solo a la mirada, sino a toda la conciencia de la que se es capaz. A una última cita con una fisura que succiona y engrandece lo último del ser orgánico. Un vuelo final de entrega a la inmensidad luminosa en plenitud. Alrededor, en un atisbo rezagado, lo conocido, la suma, el sentir y el percibir. Lo más abstruso y lo más claro se desplazan lentos, aunque sea un trayecto vertiginoso e intenso hacia la nada en una fuga sin fin. Tal es, cuentan los que la han vivido y vuelto al mundo de lo tangible, la experiencia de la muerte. Han sentido el porvenir de todos nosotros, la amnesia que ignoramos, y también debe ser el trance de los decapitados. Atrás quedan las manos atadas y el cuello rígido, o en una silla, o de hinojos ante el cadalso. Un ruido que si sea muestra su voluntad de eternidad, y los párpados se entrecierran en un impulso extático. El cuerpo desaparece convulsivo, incrédulo, mudo, víctima de una sustracción elemental. El dolor brota tan intenso que escapa a su entendimiento. Todo se oscurece, el sol, los colores cotidianos, los recuerdos, los afectos, lo que fue motivo de apego o delirio o indiferencia, la discordia y el intervalo que llamamos dicha. Una extrañeza que desconoce el propio rostro, o las manos y su temblor, el sabor del aire. El mundo es un giro puesto al revés, el puro estar en suspenso, y luego la noche. De la mesa de novedades, mire usted, la editorial ERA ha republicado, un libro que tiene que ver con el tema de esta emisión de La Otra Aventura. Es un libro de cuentos realmente notable. Eduardo Antonio Parra, Los límites de la noche. En la noche los apetitos y los deseos y las obsesiones tienen su lugar de privilegio. En la noche urbana los manjares, los cuerpos, los alcoholes y las drogas se venden y compran. En el bullicio o el silencio nocturnos, a veces se rebasan los límites y se humilla o se mata por encargo, por placer, por odio, por accidente. Los límites de la noche, dicen los editores, extraordinario primer libro de cuentos de Eduardo Antonio Parra, se compone de una serie de relatos exactos, contundentes, de una violenta belleza. Eduardo Antonio Parra es desde hace mucho tiempo uno de nuestros escritores centrales en la narrativa mexicana. Y también de la editorial ERA. Han publicado ya varios de los libros imprescindibles de José Emilio Pacheco. Y mire usted lo que tenemos aquí. Jorge Luis Borges. Estas son las conferencias que José Emilio Pacheco dio en el año de 1999 en el Colegio Nacional. Yo, si fuera usted, saldría en este momento a comprar este libro de José Emilio Pacheco, editorial ERA. Y he obtenido dos libros excepcionales. Mire usted lo que tengo aquí. Pensar sin asideros, ensayos de comprensión, 1953-1975, volumen 1, Hannah Arendt. Tomo 2, ensayos de comprensión, 1930-1954, formación, exilio y totalitarismo. Son dos libros publicados por Página Indómita y son absolutamente libros fundamentales para conocer el pensamiento del siglo XX. Dicen los editores: muy pocos pensadores han abordado el horror político y la complejidad ética del siglo XX con la perspicacia y la apasionada integridad intelectual de Hannah Arendt, quien sintió la irresistible necesidad de comprender y llevar a cabo un esfuerzo por dotar de sentido a los acontecimientos históricos, políticos y culturales que han marcado nuestra época. Es más, todavía vivimos en el mundo de Arendt. Es difícil nombrar a un pensador más buscado como guía por los dilemas del presente. Hannah Arendt. María Elvira Bermúdez es una escritora duranguense del siglo pasado. Nació en 1917 y murió en la década de los 80. Abogada de profesión, esta peculiar escritora incursionó en la novela negra. Sin duda, su experiencia en los procesos judiciales y el conocimiento de la criminalidad en México abonaron en su actividad como escritora.
Además, fue la creadora de la primera detective mujer latinoamericana, María Elena Morán. Hace algunos años, el INBA y el Instituto de Cultura de Durango publicaron los tomos 1 y 2 de cuentos presuntamente completos. Vale la pena observar no solo el profundo conocimiento del crimen, sino su defensa constante de los derechos de la mujer, tanto en sus obras literarias como en su actividad como abogada. Antes de temporada de huracanes, Fernanda Melchor ya se había dado a conocer por el libro de crónicas Aquí no es Miami y la novela Falsa Liebre, en los cuales la violencia y el crimen discurren por sus páginas a veces de maneras evidentes y otras de formas más sutiles. Pero sin duda, es con Temporada de huracanes con la que la autora logró plasmar de manera más transparente el crimen, la crueldad y lo peor de la naturaleza humana. En Temporada de huracanes se narra no solo lo ocurrido en La Matosa después del huracán, sino las consecuencias del mismo, el asesinato de la bruja, el cadáver de una travestida encontrada en un canal, la miseria de sus habitantes y la crueldad de los jodidos contra los que lo están todavía más. Un relato de la violencia generada por la desesperación, la desolación y el abandono. Por cierto, esta novela acaba de recibir el Premio Internacional de Literatura otorgado por Alemania. Que parezca un accidente de Elma Correa reúne 13 cuentos, algunos de los cuales hacen referencia a la infancia y a la adolescencia, donde se notan los primeros atisbos de violencia, de abandono y de soledad. Invocar a la bruja, fumar cristal, mezclar medicamentos psiquiátricos con alcohol, volverse un asesino por accidente. En este libro de relatos todos los personajes son peligrosos, sobre todo para sí mismos. En México, una de las novelas criminales fundadoras es precisamente esta que tengo aquí, Ensayo de un crimen, de Rodolfo Usigli, publicada por Ediciones de Bolsillo y Cal de Arena en una coedición. Hoy se puede encontrar bajo estos sellos. En estas páginas, Rodolfo de la Cruz es el personaje principal, un burgués de la Ciudad de México de mediados del siglo que planea meticulosamente los crímenes de hermosas mujeres solo para llegar al día esperado a encontrarse con que alguien se había adelantado a sus acciones. La novela fue llevada a la pantalla por Luis Buñuel en 1965. El asunto terminó, por cierto, con una demanda de parte de Usigli al director español mexicano ante el sindicato de guionistas. Más sobre la violencia. La obra del escritor Daniel Sada concluyó con El lenguaje del juego, novela publicada de manera póstuma por la editorial Anagrama. En esta novela, Sada cuenta la historia de una familia que pretende huir del nefasto ciclo de la migración al país vecino, al norte, justo tema de estos días. El padre, cansado de tener que ingresar ilegalmente a Estados Unidos, busca un mejor porvenir para su esposa e hijos y propone a la familia abrir un local de pizzas. Poco a poco, el sueño del padre se ve truncado por la dinámica que se ha instalado en el pueblo, los enfrentamientos entre los cárteles y la venta de estupefacientes que interrumpen el comercio y la cotidianidad de la zona. Con el negocio estancado, la familia que solo encuentra desaliento en el plan del padre y un espacio de posibilidad en las labores del crimen organizado. La sencillez del relato de Sada lleva detrás una interesante presentación sobre los comportamientos de la violencia en sitios de alta precariedad, de pobreza. El hijo, impulsado por un viejo amigo que pertenece a una organización de narcotraficantes, decide abandonar el negocio que su padre le ha propuesto, ya dentro de la organización criminal. El hijo descubre el horror al que ha sido arrastrado. Tras cometer su primer asesinato con un rifle de asalto, sus compañeros le obligan a reír frente al cuerpo avasallado, pues solo mediante ese gesto cínico podrá distanciarse de la persona sometida y adentrarse en la abyección que implica matar por trabajo. Ya en Ese modo que colma, el libro de cuentos publicado un año antes de la novela, Las reglas del juego, Sada había surcado, se había metido entre los recovecos de la violencia en el mundo del narcotráfico, justamente en el cuento que da nombre a este que se ha compilado. Sada explora la forma en que los comportamientos aberrantes se dan cita en un contexto de extrema violencia. El cuento, Ese modo que colma, comienza en una fiesta.
Al fondo de una hielera de cerveza se encuentran 3 cabezas. En la fiesta hay ahora 3 viudas. Solo alguien de los presentes pudo colocar esas 3 cabezas en las hieleras y la sospecha corre por todos los rincones de una celebración arruinada. El lenguaje y el ritmo que emplea Sada tienen un tono irónico, sardónico, diría yo, que permite asimilar el horror vivido por las viudas. La adjetivación irónica, el humor, hacen posible la situación terrible del relato, el humor negro, desde luego. Así como en las reglas del juego, Sada pone en perspectiva la espectacularidad de los cuerpos mutilados que sirven a los narcotraficantes como medios para transmitir mensajes y que en la televisión y los periódicos son vulgarizados para dar cuenta de un panorama inenarrable que para muchos es cotidiano en nuestro país. Latinoamérica tiene una larga historia de violencia que no siempre resulta difícil de retratar. Sin embargo, algunos autores, algunos escritores lo han hecho de un modo realmente notable. El salvadoreño Horacio Castellanos Moya ha retratado la violencia de su país, pero sobre todo la violencia del ser humano en prácticamente toda su obra narrativa, aunque él mismo ha dicho que no escribe de la literatura de la violencia, como varios reseñistas señalan, sino que escribe solamente literatura secas. Yo agregaría que escribe una muy buena literatura. Una de sus mejores novelas es Moronga, en la que Celedón, un exguerrillero salvadoreño tímido y parco que trata de borrar su pasado, y Aragón, un profesor universitario salvadoreño paranoico y obsesionado con la pornografía, se encuentran en Estados Unidos para reavivar un pasado y dar cuenta del desarraigo. En Alemania, el autor afirmó: yo vivo una realidad grosera, yo vivo una realidad cruda, fea, donde el crimen es el rey de los valores, donde las peores características del ser humano rigen esa sociedad. Otros libros imprescindibles de Horacio Castellanos Moya: Insensatez, La sirvienta y el luchador, entre otros. Tengo aquí otros libros de violencia y de crímenes, incluso hemos hablado de ellos aquí en alguna ocasión. De Ferdinand von Schirach, Crímenes, publicado por Salamandra, y El caso Collini, también publicado por Salamandra. Son textos breves, muchas veces extraídos de casos de la vida real. El gran escritor Emmanuel Carrer, este libro al que yo le tengo especial aprecio, El adversario. Y de Iván Jablonka, La Etitia o el fin de los hombres, publicado por Anagrama. Si los encuentra usted y le gusta el crimen, el suspenso, la violencia muchas veces descarnada, no lo dude, llévelos con usted. Terminemos con este texto realmente clásico de clásicos. En el libro de la Aleph, Borges dejó una peculiar y memorable historia del crimen. El cuento lleva por título Emma Suns. El relato parte de una carta que recibe la protagonista Suns. En ella le avisan que su padre ha muerto por una sobredosis de barbitúricos, consecuencia de la tristeza que cargaba por haber sido falsamente acusado de desfalco por Aarón Lowenthal, actual jefe de Emma. Llena de rabia, Emma decide vengar la muerte de su padre a través de un complejo plan. Emma espera que todos los trabajadores se vayan a casa para visitar a Lowenthal en su oficina. Sin testigos alrededor, Emma dispara a Lowenthal, toma el teléfono y declara que ha matado al hombre porque él la citó para abusar de ella. Horas antes, Emma tuvo contacto sexual con un marinero. Borges menciona que aunque la historia era increíble, fue creída por todos porque sustancialmente era cierta. Verdadero el tono, verdadero el pudor, verdadero el odio, verdadero también era el ultraje que Emma había padecido. Solo eran falsas las circunstancias, la hora y uno o dos nombres propios. Borges, Emma Suns. Déjenme que le lea un poema. Kira Galván, poesía reunida en ediciones Cal de Arena. Ella es una escritora que durante algún tiempo ha hecho una de las obras poéticas más interesantes de la poesía mexicana. Es autora de una obra de teatro, es autora de varios libros de poesía. Huehueteotl. Soy un desierto que grita agua y tú has traído el incendio a cada mata, a cada cactus, a cada salamandra de mi cuerpo. No encuentro sombras sino llamaradas, grietas por las que se filtra el tiempo, los enojos, el silencio. Ardo en mi garganta sedienta,
en cada poro que transpira fuego, en el pecho que se quiebra como una varita encendida. Kira Galván, del libro Incandescente. Como todas las semanas, usted encontrará en esta ventana un escenario por el que pasa como una ráfaga la felicidad de la frase célebre. Aforismos, máximas. Escuche usted este. Cuando mejor es uno, tanto más difícilmente llega a sospechar de la maldad de los otros. Cicerón. Hemos llegado al final de esta emisión y esta aventura. Soy Rafael Pérez Gay y los espero aquí la próxima semana. Abres una puerta y detrás de ella aparece un mundo. Eso es un libro.